Vamos a dar inicio ahora a la columna de salud cerebral que cada 15 días realiza el neurólogo Javier Moschini. Hoy va a hablar específicamente de prevención de ACV. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Bueno, ¿en qué medida puede prevenirse el ACV? Bueno, el primer concepto es que es una enfermedad que se puede prevenir, ¿sí? Así como en las dos ediciones anteriores de la columna Salud Cerebral hablamos de que el ACV cuando ocurre, ¿sí? El daño cerebral es una enfermedad tratable y que el tiempo apremia. Quise dedicar esta columna a enfatizar que el ACV es una enfermedad que se puede prevenir, ¿sí? Se puede actuar antes de que ocurra y evitar que ocurra, ¿sí? El punto clave es identificar a las personas que tienen un riesgo aumentado de padecer un ACV, esto es un infarto o una hemorragia cerebral, identificar las enfermedades que provocan ACV y sobre estas bases, digamos, introducir cambios de estilo de vida y utilizar medicación. Los principales factores de riesgo, que así llamamos en medicina a las enfermedades que aumentan el riesgo de padecer ACV, infarto o hemorragia cerebral, son la hipertensión arterial, la diabetes, los desórdenes de colesterol, de triglicéridos, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, ciertas enfermedades arteriales como la obstrucción de las arterias carótidas, enfermedades cardíacas que pueden formar coágulos en el interior del corazón y desprenderlos a la circulación cerebral, son muchas, la principal se llama fibrilación auricular. Hay también factores, estos son todos factores modificables, ¿sí? Sí, los que mencionaba hasta el momento. Todos los que mencioné son modificables y puede. esta es la base fundamental de la prevención, identificar, ¿sí?, estas enfermedades, actuar, digamos, modificar la probabilidad de que estas enfermedades, tratándolas, generen daño cerebral. Existen otras situaciones o factores de riesgo que no son modificables. Por ¿sí? ejemplo, ¿cuáles? La edad, en la medida que envejecemos, el riesgo de sufrir infarto, hemorragia cerebral aumenta, y sobre el paso del tiempo nada podemos hacer. Y, perdón, ¿y por qué aumenta a medida que envejecemos? Las arterias se vuelven más rígidas, las arterias se vuelven más frágiles. La rigidez arterial conduce a hipertensión, por esto la hipertensión arterial se vuelve más prevalente en la medida que envejecemos, que pasa el tiempo. Diciéndolo en forma simple. También tiene influencia, digamos, el sexo, el género, ¿sí? Durante la etapa reproductiva de la vida, las mujeres están muy protegidas en cuanto a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, pero a partir de la menopausia el riesgo vascular en las mujeres aumenta notablemente. En los varones, a lo largo de toda la vida, el riesgo de sufrir ACV, infarto de miocardio, es más alto que las mujeres. Y estos no son factores sobre los que podamos establecer modificaciones. De hecho, mientras más peso tienen los factores de riesgo, digamos, los no modificables, más énfasis, más importancia hay que darle a los modificables. Otros factores de riesgo no modificables que tienen mucha importancia son los antecedentes familiares, ¿sí? Es decir, quien tiene un padre que ha sufrido ACV, infarto de miocardio, tiene más riesgo de padecer enfermedades de este tipo. Y esta tampoco, desde aquí la base genética, y sobre esto, digamos, no podemos establecer cambios, pero sí sobre los factores de riesgo modificables, ¿sí?, los que mencionamos recién. Bien, una consulta a propósito de esto último, de la predisposición hereditaria, digamos. ¿Esa predisposición tiene que ver con el tipo de ACV que sufrió el padre? Es decir, por ejemplo, si el padre o la madre sufrieron un ACV isquémico o hemorrágico, ¿el hijo va a tener mayor probabilidad de sufrir el mismo tipo de ACV que su progenitor o no tiene que ver con el tipo de ACV, simplemente con la predisposición a sufrirlo? Hablemos un poquito más, ampliemos el concepto de la historia familiar. No siempre que haya historia familiar de ACV o de otra enfermedad significa que la base es genética. Muchas veces lo que se comparte en una familia son hábitos, ¿sí? Obesidad, sedentarismo, tabaquismo, ¿sí? Muchas veces la influencia familiar reside más en los hábitos que en una base genética, ¿sí? Pero por supuesto que existen, ¿sí?, desórdenes genéticos que se acumulan en ciertas familias y que en ocasiones predisponen a hipertensión arterial, en ocasiones predisponen a cáncer, en ocasiones predisponen a diabetes, ¿sí? Esto hay que analizarlo, digamos, caso por caso. En cuanto a la pregunta que vos me hacés, bueno, hay que ver qué enfermedad específicamente. En términos generales, el ACV no es una enfermedad
hereditaria, no es que si el padre sufrió ACV, el hijo lo va a sufrir inevitablemente. En todo caso, lo que se hereda es una predisposición. Sí. En términos generales, hay algunas enfermedades genéticas en las cuales se hereda un defecto genético que sí, digamos, condiciona que en la generación siguiente también exista la misma enfermedad, pero es más bien la excepción que la regla. Si la regla es que se hereda una predisposición. Sí, y para terminar, esas enfermedades que usted mencionó 2 enfermedades que están, digamos, relacionadas con ACV, que pueden generar o derivar o producir un ACV. Hace un momento. ¿Te referís a enfermedad carotídea, sí, arritmias cardíacas? Exactamente. Bien. Cuando estudiamos a un paciente que ha sufrido un ACV o que está en riesgo de sufrir ACV o consulta, ¿sí?, a los fines de prevenir ACV, ponemos en marcha una serie de estudios para identificar todos estos problemas. La importancia de la obstrucción de las arterias carótidas reside en su frecuencia, explica alrededor del 10% del total de casos de ACV, y en que es corregible mediante cirugía o angioplastia, ¿sí? Así que es un target, un blanco que buscamos, ¿sí?, habitualmente como parte de la evaluación diagnóstica, y la obstrucción de las arterias carótidas es la principal enfermedad con corrección quirúrgica en términos de prevención de ACV. Bien. ¿Sí? Otra enfermedad a la que buscamos de manera dirigida, sí, es la fibrilación auricular. Esta es la principal enfermedad cardíaca que provoca ACV. Alrededor del 20 al 30% del total de casos de ACV son de origen cardíaco y esta es la causa número 1 de la lista. En los pacientes en los que esta arritmia, esta alteración del ritmo cardíaco se identifica, existen tratamientos altamente eficaces para evitar la ocurrencia de un ACV. Globalmente y como conclusión, digamos, para cerrar la columna de hoy, el concepto es que el ACV, infarto, hemorragia cerebral, es una enfermedad tratable, ¿sí? Con una consulta oportuna, adecuada, se pueden identificar todas estas situaciones, tratarlas, modificarlas y evitar que el ACV ocurra. Y lo que en lo que usted ha sido enfático en distintas ocasiones, es importante detectarlo y poder intervenir a tiempo. Sí, tanto cuando el ACV ocurre, en el momento de la aparición de síntomas, que se requiere una intervención inmediata con mucha premura, como en este escenario, ¿sí? Adelantarse, evitar que el evento suceda tomando, digamos, medidas de prevención adecuadas, ¿sí?, identificando las causas y modificándolas. Así que la consulta de prevención es ampliamente recomendable.